Continuamos conversando con Tamara Sujú, hablando de derechos humanos, del proceso que se lleva a cabo en la Corte Penal Internacional, de estos y otros temas. Antes de la pausa había quedado una pregunta en el aire. De los casos de los denominados presos políticos de conciencia, perseguidos dentro o fuera del país, ¿cuál podría ser, según su consideración, el caso más urgente, el más sensible en este momento? Mira, la Corte está considerando varios casos que subieron de la fase uno a la fase 2, que posiblemente pudieran ser crímenes de lesa humanidad, pero es que yo creo que todos los casos de tortura, la tortura no tiene vuelta atrás, la tortura no tiene cómo taparla, la tortura no tiene cómo simularla, ¿no? Y además de eso, lo más importante es que la estructura represiva de Maduro no ha investigado ni un solo caso de torturas en Venezuela de las que se han denunciado. Por eso es tan importante que sepan que los casos de torturas, todos, porque no existe ningún caso que sea más importante que el otro, todos son torturas, a pesar de que hay niveles de torturas, ¿no? Niveles de tortura en el sentido de que hay víctimas que han sido torturados no en una oportunidad, sino de forma reiterada. Por ejemplo, te cuento un caso, el caso de Loren Saleh y Gabriel Vallés, los que estaban en la tumba, que fueron reiteradamente torturados durante muchos años y además pasaron al helicoide y también fueron torturados. El caso de Vasco da Costa y su grupo, que no, Vasco da Costa no solamente fue torturado en el 2004 y en el 2005, sino que después fue arrestado en el 2014 y después lo soltaron y después en el 2017 lo volvieron a agarrar y después lo soltaron en el 2018 y cada vez que ha sido vuelto a detener, lo han torturado peor que las veces anteriores. Entonces son torturas sistemáticas reiteradas en una sola persona en el marco de la represión sistemática en Venezuela, ¿no? Y así como él, casos de torturados de forma terrible, militares y civiles, que han sido torturados de la forma en que las personas hoy en día no se lo pueden imaginar. Yo te puedo comentar que yo he ido a organizaciones internacionales, he hablado con mandatarios, con exmandatarios, y cuando les comentan los casos de tortura, no pueden creer que eso está sucediendo en Venezuela, ¿no? Entonces, todos los casos de torturas, que en su mayoría, y te comento, el 80% de los casos de tortura que estoy llevando ante la Corte Penal tienen violencia sexual de intentos de violación, de actos lascivos, de amenazas de violación y de violación. Hombres, mujeres, de cualquier edad, ¿no? Han sido víctimas de la violencia sexual, que es en la tortura, en el marco de la tortura, de una represión sistemática muy, muy importante para la Corte Penal Internacional. Usted además los ha denunciado no solo en los foros jurídicos, también a través de las redes sociales con nombre y apellido. ¿Algún funcionario de la administración Maduro se ha comunicado por usted, bien sea para algún tipo de negociación o amenaza? No, no directamente, indirectamente sí, no directamente. Indirectamente, pues mensajes por las redes sociales, eh, amenazas de personas que no se identifican con sus nombres y apellidos, sino con seudónimos, por lo cual no tomo en serio, porque para mí cualquiera puede ser un seudónimo en cualquier red social. Así que yo lo que sí siento es que ellos saben que yo no miento, porque esas víctimas existen y porque esas víctimas han sido torturadas y ellos no pueden borrar las torturas, que es muy distinto, por ejemplo, a las detenciones arbitrarias que han tratado de simular, como esas detenciones de esas personas que han presentado en tribunales militares y que ahora los pasaron a tribunales civiles, las jurisdicciones civiles, ¿no? Y que han tratado de borrar los expedientes como si nunca hubieran existido. Pero es que la tortura no la pueden borrar, la tortura está ahí. Y ese es el caso que va a llevar, y si Dios quiere, a este régimen opresivo de Maduro a la Corte Penal Internacional. La detención temprana de estos casos de tortura y la denuncia temprana puede ser determinante en los tiempos de resolución y en las vidas, sobre todo de esas personas que pueden estar siendo vulnerados en sus derechos fundamentales.
Por eso el Instituto CASLA, que usted dirige, en conjunto con la OEA, están creando una especie de estrategia de trabajo en conjunto para hacer detención temprana de estos casos. Correcto. Nosotros firmamos un acuerdo con la Organización de Estados, con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos la semana pasada sobre justamente el trabajo en conjunto que se puede hacer en América, para determinar la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, pero en detención temprana. ¿Qué se está produciendo en un país, en determinado país en América, en donde un crimen pudiera ser sistemático en el marco de una represión contra una población? ¿Qué se quiere con este acuerdo que firmamos? Que vuelva a suceder lo que sucedió en Venezuela y en Nicaragua, que más nunca América tenga que vivir lo que han vivido los venezolanos y los nicaragüenses en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Y yo creo que esto es muy importante, a nosotros nos da una gran responsabilidad en la firma de este acuerdo, porque estaremos vigilantes en las Américas de que esto no vuelva a ocurrir. En esta crisis que sobrelleva Venezuela, se fundamenta de una crisis política. Estamos hablando de dos gobiernos en paralelo, el presidente Juan Guaidó, el presidente Maduro. En todo este conflicto en el que hay países que reconocen a una parte y reconocen a otra, se ha creado un grupo de contacto en el que participan algunos países de América Latina y de Europa. Usted, como representante de Venezuela ante la República Checa, me gustaría también tocar un poquito el tema al regreso de la pausa en nuestro último bloque. Ya volvemos.